Buenos días, una vez más, Iglesia Bíblica El Camino. Buenos días a todos. Empecemos este tiempo orando al Señor para que Él, a través de su palabra, nos ayude a ser cada día más como Él. Acompáñame a orar. Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, quien es Señor de todo, oramos en el nombre de Él para que nos ayudes, Dios. Nos ayudes a entender tu palabra. Y que tu palabra, Señor, nos haga cada vez más parecido a la imagen de tu Hijo. Que cada día, Señor, y especial en este momento, nosotros podamos ser enseñados, instruidos, corregidos por tu palabra. Danos, Señor, un poquito de entendimiento para poder aplicar tu palabra a nuestras vidas. Y que ella, Señor, produzca frutos de alabanza, frutos que te den gloria a ti, mi Señor. Te lo pido, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Para el pueblo cristiano, cada domingo es un día de fiesta. Sí, por supuesto que sí. No solo es el día de descanso, es un día de fiesta. Es el día que recordamos y celebramos la victoria del Señor Jesucristo sobre el pecado y la muerte. Celebramos que nuestro Señor Jesucristo vive. No se quedó en una tumba, la cruz no lo pudo detener. Y nos alegra tanto, creo que usted está tan alegre como yo de poder estar acá en este lugar. Hoy vamos a continuar en el capítulo número 2 de Hechos. Y el domingo pasado nosotros vimos el cumplimiento de la promesa que el Señor Jesucristo había hecho a sus discípulos. En la promesa de enviar al Espíritu Santo hacia ellos. Bueno, de hecho, el Espíritu Santo, ya iniciando el capítulo número 2, nosotros vemos que el Espíritu Santo desciende sobre 120 personas aproximadamente. Y ellos milagrosamente comienzan a hablar, escuche bien, a hablar un idioma que ellos naturalmente no habían estudiado ni hablaban. No estaban balbuceando, era un idioma que los que estaban escuchándoles entendieron. No era balbuceo, eran otros idiomas. Glosa, dice en griego acá, la versión griega. Entonces, algunos de los que estaban presentes acá estaban confundidos y querían saber de qué se trataba todo esto. ¿Por qué esta gente estaba hablando mi idioma? Si ellos no son de mi país, ¿por qué están hablando este idioma? ¿Y por qué el otro, todos? Más de 120 personas estaban hablando idiomas diferentes. Entonces esta gente estaba un poco confundida y querían saber de qué se trataba todo esto. Pero otros rápidamente sacaron sus conclusiones incrédulas y a veces burlescas. Eso es lo que Lucas nos narra en el capítulo número 2, versículo 1 al 13. Pero acá en el versículo número 14, nosotros vamos a ver a Pedro, el apóstol, ¿verdad? Junto a otros apóstoles, a los otros 11, porque ahí ya estaba elegido Matías. Dan un paso al frente y Pedro, dice el versículo número 14, que grita acá. Entonces vamos a ver a Pedro, junto a los otros 11 apóstoles, ponerse al frente y a comenzar a predicar el evangelio con denuedo, con valentía, con convicción. Eso es lo que nos acaba de leer nuestro hermano Ramiro acá. Y esta mañana quiero que miremos 3 principios bíblicos. Y vamos a ver exactamente un ejemplo de la predicación cristocéntrica. ¿Qué es la predicación cristocéntrica? Vamos a ver un ejemplo, no voy a dar detalles qué es, pero vamos a ver un ejemplo de ella. Vamos a ver cómo Pedro se pone al frente y comienza a explicarles a la multitud, no solo a explicarles, sino a aplicar también lo que él está enseñando acá. Entonces vamos a ver estos principios bíblicos. La primera cosa que nosotros miramos aquí es la explicación del milagro. Eso está en el versículo 14 hasta el 21. Entonces, ¿qué nos trae la explicación del milagro? La predicación del evangelio requiere valor y convicción.
debe ser sencilla y directo. Miremos lo que nos dice el versículo 14 y 15 de Hechos 2. Entonces Pedro, ¿verdad? Entonces hace la conexión del versículo número 13 cuando alguien dice, pero otros entre la multitud se burlaron de ellos diciendo, solo están borrachos. Eso es todo lo que está pasando acá. ¿Por qué? ¿Por qué dicen eso? Porque están viendo a un montón de gente hablando. Voy a poner este ejemplo, ¿verdad? Que no es lo que la Biblia dice, pero un ejemplo. En chino, en ruso, en francés, en español, en inglés. Pero, ¿qué es lo que estaba diciendo la gente? Dice, ¿cómo es posible que estos estén hablando en nuestra propia lengua? Dice, aquí estamos nosotros, pardos, medos, elamitas, gente de Mesopotamia, Judea, Capadocia, Ponto, de la provincia de Asia, de Frigia, Panfilia, Egipto, del área de Libia, alrededor de Cirene, visitantes de Roma, todo esto. Y nosotros le oímos hablar, dice, en nuestro propio idioma. No estaban balbuceando, no estaban inventando un dialecto. No. Entonces el versículo número 12 dice, quedaron ahí maravillados y perplejos. ¿Qué querrán decir todo esto? Se preguntaron. Y otros, entre la multitud, se burlaron de ellos diciendo, solo están borrachos. Ese es el contexto donde Pedro da un paso al frente junto a los otros 11 discípulos y dice, el texto 14, entonces Pedro dio un paso al frente junto a los otros 11 apóstoles y gritó a la multitud, escuchen con atención ustedes, compatriotas judíos y residentes de Jerusalén. No se equivoquen, dice. No se equivoquen. Estas personas no están borrachas, como algunos de ustedes suponen. La hora tercera, algunas traducciones lo dicen como la hora tercera, pero en la nueva traducción viviente, o la hora tercera, eran las 9 de la mañana. Las 9 de la mañana es demasiado temprano para emborracharse. No, lo que ustedes ven es lo que el profeta Joel predijo hace mucho tiempo. En el versículo 14 y 15, nosotros vemos cómo Pedro se levanta junto a los otros 11 apóstoles, alza la voz, grita, dice el texto, y aclara las cosas. Sí, aclara. Entonces, la predicación del Evangelio, primeramente, requiere valor y convicción. Aquí vemos a Pedro con valor, ponerse al frente y comenzar a explicar lo que está pasando. Los discípulos que estaban hablando otros idiomas no están borrachos, dice Pedro, como algunos suponían. Bueno, era las 9 de la mañana. Lo que está sucediendo, dice Pedro, es el cumplimiento de la profecía de Joel. Cientos de años antes de que pasara todo esto, ya el profeta Joel ya había predicho esto. Eso está en Joel 2:28. Bueno, y Pedro mismo lo explica acá, ¿verdad? Bueno, Lucas, el escritor, haciendo referencia a lo que Pedro dijo. Lo que está sucediendo es el cumplimiento. Pedro cita entonces al profeta Joel para explicar lo que ellos están viendo y escuchando, que es el cumplimiento de la promesa de Dios de derramar su Santo Espíritu a toda carne, dice. Entonces, esta profecía del que está mencionando Pedro acá, describe los eventos sobrenaturales que sucederían previo o antes al gran día o al día glorioso del Señor. Y esta profecía también enfatiza el alcance de la salvación para todos los que crean o los que creerían en Cristo Jesús. Esta es la primera. Lo que Pedro está haciendo acá es la primera prédica de la era del inicio de la iglesia. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, se levanta y proclama el Evangelio a una multitud de diferentes lugares. Ahí había gente de muchos lugares. Entonces recuerden ustedes cuál es el contexto, por qué había tanta gente ahí. ¿Qué estaba pasando? La fiesta de Pentecostés, la fiesta de las cosechas, pues. Eso es lo que estaba pasando, por eso es que había una gran multitud. Y Pedro explica el significado de la venida del Espíritu Santo, pero lo hace de una manera expositiva. Pedro predica acá el Evangelio de Cristo
y hace el llamado al arrepentimiento y al bautismo en el nombre de Jesús. Eso es lo que vamos a ir viendo más adelante. Lo que Pedro está haciendo, utiliza el evento en sí, el contexto de lo que está pasando, incluso la incredulidad o la interrogante que se hace en algunos, para ponerse al frente y comenzar a explicar. Pero para poder explicar, alguien tiene que pasar al frente o ponerse al frente, ponerse de pie y decir: un momento, hermanos, un momento, compatriotas. Eso es tener valor, tener osadía, tener convicción. Y eso es lo que Pedro hace. Entonces, para poder predicar el evangelio, uno tiene que tener valor. Y lo que nosotros vemos en Pedro es, sí, un hombre ya lleno del Espíritu Santo, lleno, tomando valor, tomando coraje y actuando con convicción. Entonces Pedro toma la iniciativa acá, al ver el asombro, al ver la confusión de la multitud. Y aquí lo que nosotros vemos es a un Pedro diferente. Ya no es un hombre de poca fe, como muchas veces le dijo el Señor, ¿no? ¿Se recuerdan? Hombre de poca fe. Ya no niega a Cristo 3 veces, ya no lo niega. Este Pedro sigue siendo impetuoso, ¿verdad? Porque así se le describe a Pedro, como el apóstol impetuoso. Sigue siendo el hombre valiente, que aunque erró varias veces, siempre da un paso adelante. Ahora vemos entonces también a un hombre de convicción, un hombre, sí, impetuoso, valiente, pero un hombre de convicción, sin dudar, sin duda. Y eso es notable porque él es quien da el paso al frente, y junto con él, los otros discípulos. Pero, ¿quién alzó la voz? ¿Quién gritó? Pedro, y comienza a predicar con de nuevo. Entonces la predicación del evangelio requiere valor y convicción. Debe ser sencillo y directo. Así lo hizo Pedro. La predicación del evangelio requiere coraje, requiere confianza, no en uno mismo, sino en el poder de Dios. Y eso es lo que dice Hechos 4:13. Miren lo que dice Hechos 4:13. Los miembros del concilio quedaron asombrados cuando vieron el valor de Pedro y de Juan, porque veían que eran hombres comunes, sin ninguna preparación especial en las Escrituras. También los identificaron como hombres que habían estado con Jesús. ¿Usted espera sacar una licenciatura, sacar un diplomado en teología para poder para poder compartir el evangelio con sus amigos, con sus vecinos? No necesita eso. Hasta que usted sepa todas, hasta que usted conozca todas las respuestas que puede tener la Biblia o que la Biblia pueda generar, usted va a comenzar a compartir el evangelio con sus familiares, amigos, vecinos. No. Los miembros del concilio quedaron asombrados cuando vieron el valor de Pedro y de Juan. ¿Por qué? Porque veían que eran hombres comunes, sin ninguna preparación especial. Eso sí, estaban dependiendo del poder del Espíritu Santo. Eso nos enseña el versículo 13, 14 y 15. Ahora, Pedro lo que hace, ponerse al frente, pero Pedro tiene algo en mente. Pedro no tiene un bosquejo como el que tengo yo acá. Pedro no pasó preparando toda una semana, 48 horas preparando una prédica. No. Yo sí tengo que hacerlo porque yo no conozco los manuscritos originales, yo no estaba ahí. Pero yo sí preparé esto. Yo tengo acá mis comentarios, mis puntos. Pedro no. Pedro dependió completamente de ese momento y por supuesto no hay comparación. Pero Pedro lo que hace es comenzar a proclamar a Jesús como Mesías. Pedro está explicando el suceso, el evento, el milagro, pero usa eso para dar una predicación cristocéntrica. Entonces, la predicación del evangelio debe ser cristocéntrica, y eso es lo que Pedro nos está enseñando. Mira lo que dice el versículo
22 hasta el 36. Pueblo de Israel, escucha. Bueno, en los versículos anteriores, lo que ya les expliqué, que Pedro estaba haciendo referencia a la profecía de Joel, no. Y Pedro ahí lo explica desde el versículo 17 en adelante. Ahí está la profecía de Joel. Joel. Pedro cita esa profecía y Lucas la plasma acá en Hechos. Pero en el versículo número 22, vuelve Pedro y dice, pueblo de Israel, escucha, Dios públicamente aprobó a Jesús de Nazaret al hacer milagros poderosos, maravillas y señales por medio de él, como ustedes bien saben. Pero Dios sabía lo que iba a suceder y su plan predeterminado se llevó a cabo cuando Jesús fue traicionado con la ayuda de gentiles sin ley. Ustedes lo clavaron en la cruz y lo mataron, pero Dios lo liberó de los terrores de la muerte y lo volvió a la vida, pues la muerte no pudo retenerlo bajo su dominio. El rey David dijo lo siguiente acerca de él y comienza a citar acá. Entonces, la predicación del evangelio debe ser o es cristocéntrica. ¿Qué significa eso? Pedro está resaltando acá a Jesús como el Mesías. Voy a decirles un secreto. De hecho, es un mal secreto. Y está bien que ustedes lo compartan para que deje de ser un secreto. ¿Les parece? Les voy a decir el secreto. Es un secreto porque no muchos lo saben. Y es malo o dañino porque está llevando a muchos al infierno. ¿Cuál es el secreto? En Nicaragua y en el mundo no hay falta de predicación. ¿Cómo es eso? Sí, no hay falta de predicación. No hay falta de predicación. En cada departamento de Nicaragua, en cada barrio del departamento, hay una iglesia. Y en cada iglesia hay un púlpito. Y en cada púlpito se está predicando. No hay falta de predicación. Ese no es el problema. ¿Cuál es el problema? Lo que se predica en cada púlpito. Lo que se predica, ese es el problema. El problema no es la falta de predicación, el problema se encuentra en lo que se está predicando. Entonces, muchas iglesias están llenas de gente, pero vacías espiritualmente. Hay una decadencia, hay desnutrición espiritual, y eso es por falta de oír el verdadero evangelio. Eso es por falta. Y presten mucha atención. Acá, Pedro está describiendo y pone su predicación como base la persona de Jesucristo. Pedro explica lo que está sucediendo acá, que no es que están borrachos. Lo que está pasando acá, dice Pedro, es el cumplimiento de la promesa que el Señor había hecho por medio del profeta Joel. Y también lo que Jesús mismo dijo en Hechos 1:8, recibirán poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Y entonces me serán testigos aquí cerca, más allá y por todo el mundo. Eso es lo que está pasando, dice Pedro. Y Pedro sabía que el pueblo judío, bueno, hasta el día de hoy, hasta ese momento y hasta el día de hoy, ha estado anhelando los tiempos mesiánicos, o sea, la venida del Mesías. Ellos creen que cuando el Mesías venga, todo lo malo va a ser restaurado. Y ellos creen que Él les va a dar la victoria sobre sus enemigos y todas las bendiciones prometidas. El pueblo judío, la nación de Israel, aún está esperando eso, al Mesías. Pedro sabe todo eso. Pedro conocía el rechazo del pueblo judío hacia Jesús y por eso alza su voz y en forma de reto les dice: hombres israelitas, presten atención, le dice. Escucha, pueblo de Israel. Escucha, dice el versículo 22. Entonces Pedro continúa predicando y hace una presentación acerca de Jesús como el Mesías prometido, al Cristo, a quien en el Padre se complace
¿Recuerdan cuando Jesús se estaba bautizando? Que una voz desde el cielo y el Espíritu Santo descendiendo en forma de paloma, el Hijo bautizándose, y la voz decía: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia, o en el cual me da mucho gozo. Entonces, este Cristo, este Jesús es el Mesías, dice Pedro. En que ustedes crucificaron, en quien el Padre se complace, en quien el Padre hizo milagros a través de él, pero que fue crucificado, pero también resucitado según el plan predeterminado de Dios. Eso lo dice. Pero Dios sabía de que iba a suceder, y su plan predeterminado se llevó a cabo cuando Jesús fue traicionado con la ayuda de gentiles. Sin ley ustedes lo clavaron en la cruz y lo mataron. Cuando dice sin ley es porque en él no se encontró delito. Él era completamente inocente. Y Pedro está explicando él. Por favor, vaya conmigo a Juan 5:31. Quizás lo tengan en pantalla ustedes. Juan 5:31 dice: si yo diera testimonio en mi propio favor, mi testimonio no sería válido. Pero hay otro que también da testimonio de mí, y les aseguro que todo lo que dice acerca de mí es verdad. De hecho, ustedes enviaron a sus hombres para que escucharan a Juan el Bautista, y el testimonio que él dio acerca de mí fue cierto. Por supuesto, no necesito testigos humanos, pero digo esas cosas para que ustedes sean salvos. Juan era como una lámpara que ardía y brillaba, y ustedes se entusiasmaron con sus mensajes durante un tiempo. Pero yo tengo un testigo aún más importante que Juan: mis enseñanzas y mis milagros. El Padre me dio estas obras para que yo las realizara, y ellas prueban que Él me envió. El Padre mismo, quien me envió, ha dado testimonio de mí. Ustedes nunca han oído su voz ni lo han visto cara a cara, y no tienen su mensaje en el corazón porque no creen en mí, que soy a quien el Padre les ha enviado. Si alguna vez escuchan a alguien decir que Jesús nunca dijo que Él era el Mesías, por favor escuchen lo que dice Juan 5:31. Ahí Jesús está diciendo que Él es en quien el Padre ha enviado. Él es el Cristo, Él es el Mesías esperado. El pueblo de Israel tenía conocimiento del Mesías, pero no creyeron en Jesús como el Mesías. Los milagros que Él hizo, las señales milagrosas, todo lo que Él hizo. Entonces Pedro se enfoca acá en el versículo número 22, Pedro se enfoca en el ministerio y en el milagro de Jesús. Dios había obrado milagros por medio de Jesús y ellos lo habían visto. Los milagros que Cristo hizo eran evidencia, dice, de que Él era quien dijo ser. Entonces Pedro comienza a desarrollar su predicación basándose en la persona y la obra de Cristo. Y comienza enfatizando primero en los milagros de Jesús. Luego Pedro se enfoca en el versículo 23 y 24 en la crucifixión y la resurrección de Cristo. Entonces Pedro explica que Jesús fue entregado según el plan predeterminado por Dios, o previo por Dios, y que fue crucificado por manos de hombres impíos, sin ley, dice. Pero Dios lo resucitó, liberándolo de los terrores de la muerte, ya que era imposible que la muerte lo retuviera. Luego, en los versículos 25 al 31, Pedro usa el testimonio de David, del rey David. Eso es lo que nosotros vemos acá. Hablando, comienza a citar, el rey David dijo lo siguiente acerca de él: veo que el Señor siempre está conmigo, no seré sacudido por él, porque Él está aquí a mi lado. Con razón mi corazón está contento y mi lengua grita de alabanza. Mi cuerpo descansa en esperanza, pues tú no dejarás mi alma entre los muertos, ni permitirás que tu santo se pudra en la tumba. Me has mostrado el camino de la vida y me llenarás con la alegría de tu presencia. Y Pedro dice en el versículo 29, queridos hermanos,
Piensen en esto. Pueden estar seguros de que el patriarca David no se refería a él mismo o a sí mismo, porque él murió, fue enterrado y su tumba está todavía ahí entre nosotros. Pero él era un profeta y sabía que Dios había prometido mediante el juramento que uno de los propios descendientes de David se sentaría en su trono. David estaba mirando hacia el futuro y hablaba de la resurrección ¿de quién? Del Mesías. Del Mesías. Entonces Pedro aquí en su predicación usa esta profecía de David acerca de la resurrección del Mesías. Bueno, eso está, el Salmo 16, para los que anotan, Salmo 16, versículo 8 al 11, donde David menciona aquí una profecía acerca de la resurrección de Cristo, el Mesías. David no hablaba de sí mismo, David se estaba refiriendo a Cristo. Y Pedro acá está explicando eso. Y por último, el versículo 32 al 36, Pedro explica la exaltación de Jesús. Mire lo que dice el versículo 32 al 36. Dios levantó a Jesús de los muertos y de eso todos nosotros somos testigos. Cuando Jesús le dijo que recibirán poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo y me serán mis testigos, dice. ¿Testigos de qué? De la resurrección, de Él, de lo que habían visto, de todo lo que Él había hecho. Entonces, aquí Pedro dice que Él es testigo. Ahora Él ha sido exaltado en lugar de alto honor en el cielo, a la derecha de Dios, y el Padre, según lo había prometido, le dio el Espíritu Santo para que lo derramara sobre nosotros, tal como ustedes ven y lo oyen hoy. La evidencia, dice Pedro, de que el Espíritu Santo fue derramado, ahí está, en lo que ustedes están viendo y escuchando, dice. Ese milagro de que otros están hablando otros idiomas. Pero Pedro se está refiriendo acá que Jesús ha sido exaltado a la derecha de Dios Padre y ha recibido el Espíritu Santo. El Espíritu Santo que ahora fue derramado sobre estos 120 discípulos. Entonces Pedro predica con seguridad, Pedro predica con valor, pero lo hace con convicción de lo que Dios había hecho a través de Jesús, que ellos lo habían crucificado. Eso hace referencia a Filipenses 2:9, donde dice, quiero que vayan conmigo, Filipenses 2:9. Ustedes conocen ese texto. Por lo tanto, Dios lo elevó al lugar de máximo honor y le dio el nombre que está encima de todos los demás nombres, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Eso es lo que Pedro está diciendo también. Y esto que acabo de leer lo dijo Pablo. Entonces la predicación de Pedro es cristocéntrica. Pedro se centra acá, primero, en el ministerio y los milagros del Señor Jesús. Luego explica la crucifixión y la resurrección. Utiliza el testimonio y la profecía que David había mencionado tiempo atrás. Y ahora Pedro explica la exaltación de Cristo, la coronación de Cristo. Entonces podemos ver con claridad un verdadero ejemplo de una prédica centrada en Cristo. Pedro saca de la duda a los que están cuestionando, dudando lo que están viendo. Pedro explica lo que está pasando. Y luego vamos a ver cómo Pedro aplica lo que ha explicado. En la predicación expositiva es esto: uno lee, uno interpreta, uno explica y aplica la palabra de Dios. No uso el texto para mis pretextos. Por eso no hay que sacar texto fuera de contexto. Entonces, nosotros vemos acá un ejemplo de una predicación cristocéntrica. Pedro acá está enseñando al pueblo, a estos residentes, a esta multitud, ¿quién es Cristo? La predicación bíblica entonces, la predicación bíblica
o la predicación del Evangelio es cristocéntrica, no antropocéntrica. ¿Qué significa eso? Que no es centrada en el hombre, es centrada en Cristo. ¿Por qué decimos esto? Mire lo que dice 1 Corintios 15:1. 1 Corintios 15:1. Aquí está el apóstol Pablo regañando. Su primera carta a los Corintios, Pablo regaña a esta iglesia, a estos creyentes. 15:1. Mire lo que dice. Bueno, todo el contexto de la carta es un regaño, ¿verdad? Pero miremos lo que dice el capítulo 15. Ahora, amados hermanos, permítanme recordarles la buena noticia, o sea, el Evangelio. La buena noticia que ya les prediqué. En ese entonces la recibieron con gusto y todavía permanecen firmes en ella. Esa es la buena noticia que los salva si ustedes siguen creyendo el mensaje que les prediqué, a menos que hayan creído algo que desde el principio no fue creído o no fue cierto. Escuche bien lo que dice. Yo les transmití a ustedes lo más importante, lo que se me había transmitido a mí también. Aquí viene. Cristo murió por nuestros pecados tal como dicen las Escrituras. Fue enterrado y al tercer día fue levantado entre los muertos, tal como dicen las Escrituras. Lo vio Pedro, luego lo vieron los 12, más tarde lo vieron más de 500 de sus seguidores. Y sigue diciendo. Lo que Pedro está haciendo, bueno, aquí Pablo está explicando, ¿verdad?, qué es el Evangelio. Pero lo que Pedro está diciendo en Hechos 2 es explicando lo que realmente está sucediendo en Pentecostés. Y toma el contexto para desarrollar una poderosa y salvaje, como digo, una salvaje predicación centrada en la persona de Cristo. Hoy en día, el enfoque de muchos púlpitos, de muchos predicadores, o es un escenario, es la persuasión humana, o sea, humanismo. Las prédicas son antropocéntricas, centradas en el hombre mismo. Eso es lo que está de moda, mensajes motivacionales. En lugar de predicadores hay motivadores o coaching, como le llamen, enseñando a la gente a amarse a sí mismo más de lo que ya se aman. El método, ¿cuál es el método que usan? Rebajar los estándares bíblicos para que la gente no se sienta ofendida, para que no se sienta incómoda con la predicación y que la iglesia no sea ofensiva para ellos, para que sea agradable a todos, para que seamos inclusivos. No necesitamos eso. Y me encanta lo que una vez dijo el pastor John MacArthur. Dice, si la verdad de Dios ofende, déjala que ofende. El hombre ha estado ofendiendo a Dios siempre. Si yo les preguntara a ustedes, ¿a qué edad recibiste a Cristo como tu Señor y tu Salvador? Unos podrán decir a los 15, a los 20, a los 30, a los 40, a los 25, a los 10. Antes de todo eso, habíamos pasado ofendiendo a Dios. Y aún lo seguimos haciendo muchas veces. Hoy en día se está levantando una generación de cristal. Gente que no se les puede decir mucho. Gente que sus padres los tratan como cristales. Ahí, no vaya a ser, se ofenda a mi hijo. No vaya a ser y yo sea muy rudo con él y le cause un trauma. Es mejor que llore 1 minuto encerrado, 5 minutos encerrado en su cuarto, antes que usted esté llorando después en las puertas de la cárcel. Es mejor que llore ahí en su cuarto encerrado, antes que después esté llorando porque su jefe le llamó la atención, lo puso un memorándum. No. Miren, la predicación bíblica es cristocéntrica. Y Pedro acá nos está dando un verdadero ejemplo. Una predicación delante de un montón de gente, incluso gente que era reácida a la verdad, al Evangelio, a Cristo mismo.
y le dice, no se confundan, compatriotas. Lo que ustedes están viendo es el cumplimiento de la promesa. Y comienza a explicar quién es Cristo y qué es lo que vino a hacer. Miren, la forma en cómo la iglesia primitiva proclamó la verdad de Dios fue con valor, fue con convicción. Ellos tenían un enfoque. El enfoque era simple, pero poderoso. ¿Por qué poderoso? Porque apuntaban y predicaban a Cristo nada más. ¿Quién era Cristo? Entonces la valentía en la proclamación del Evangelio es la convicción que produce el Espíritu Santo en los discípulos. Eso es lo que produce el Espíritu Santo en los discípulos. Una convicción fuerte. Y esa convicción da frutos como valor para poder predicar. No estoy diciendo que vayan por las calles ofendiendo a todo mundo, condenando a todo mundo. No, deben ser humildes, amorosos, pero sin comprometer la verdad. Sin comprometer la verdad. Por eso es que nosotros debemos compartir las buenas nuevas de Jesucristo y no temer. No buscar la aprobación de las personas, de los hombres, pero sí debemos confiar en el poder de Dios. Ahora, no todos, ¿verdad? No todos van a ser predicadores de estar acá al frente. Quizás te estás preparando para eso, para ir a Cinco Pinos o Motillo, a plantar una iglesia bíblica. Pero puedes comenzar con tu círculo más cercano. Miren, podemos ir concluyendo esto. Pedro está explicando acá el significado de los eventos recientes a la luz de las Escrituras. Pedro no utiliza filosofías huecas o chistes o cosas así, no. Pedro le dice, no, amados hermanos, no, compatriotas, lo que ustedes están viendo y escuchando no es otra cosa que el cumplimiento de las profecías. ¿Acerca de quién? Acerca de Cristo. Y entonces Pedro comienza a proclamar a Jesús como el Mesías crucificado y resucitado. ¿Qué quiere decir eso? Que Él es el Salvador. Él es el Salvador. El próximo domingo nosotros vamos a ver el impacto que causó a la multitud la predicación del Evangelio por medio de Pedro. Vamos a ver eso el próximo domingo. No se lo pierda. Pero escuche bien. Lo que sigue diciendo el versículo número 40. Entonces Pedro siguió predicando por largo rato y les rogaba con insistencia a todos sus oyentes: sálvense de esta generación perversa. Cuando ellos escucharon lo que Pedro estaba predicando, en el versículo 37, miren lo que dice: las palabras de Pedro traspasaron el corazón de ellos, quienes le dijeron a él y a los demás apóstoles: hermanos, ¿qué debemos hacer? La respuesta de Pedro va a estar el próximo domingo. Pero la aplicación para nosotros esta mañana está en Efesios capítulo 6. Efesios capítulo 6. Escuche lo que dice. Versículo 19 al 20. Y oren también por mí, dice Pablo. Pídanle a Dios que me dé las palabras adecuadas para poder explicar con valor su misterioso plan. Que la buena noticia, o sea, el Evangelio, es para judíos y gentiles por igual. Ahora estoy encadenado. Pablo estaba preso acá. La carta de los Efesios, una de las cartas desde la prisión. Pero sigo predicando este mensaje como embajador de Dios. Así que pidan en oración que yo siga hablando de Él con valentía como debo hacerlo. Pablo no está preocupado si está encerrado en un calabozo o si está encadenado. Pablo está preocupado para que él
aún encadenado, pueda predicar a Cristo como debe hacerlo. Que Dios le dé el valor, la convicción para tener las palabras adecuadas para poder predicarle a los demás. Normalmente el que está detrás de un barrote o reja, del que está dentro de una cárcel, está rogando, pidiendo, suplicando salir de ahí, sabiendo que es culpable. Yo no hice nada. Pablo no está sufriendo de autocompasión. Pablo está entregando su vida al cumplimiento de la tarea que Dios le había hecho. ¿Cuál tarea? De predicarle a los demás el Evangelio. Y nosotros vemos a Pedro igual acá, predicando de una manera cristocéntrica. Entonces, la proclamación del Evangelio, amada iglesia, ¿qué es la proclamación del Evangelio? Es el fruto del poder del Espíritu Santo depositado en el creyente. La proclamación del Evangelio es el fruto del poder del Espíritu Santo depositado en el creyente. Es la respuesta fiel de una vida valiente. Es la iniciativa amorosa y consciente de la necesidad de tu prójimo. Les pongo un ejemplo. Si ustedes miraran la casa, escuche bien. Si usted a las 3 de la mañana escucha un ruido, abre la puerta de su casa y mira que la casa de su vecino está en llamas, usted cierra su puerta y se va a acostar nuevamente. ¿Verdad que no? No hace eso. Usted abre la puerta de su casa, se cruza del vecino, pero usted no va a llegar diciendo, buenas noches, buenas vecino. Vecino, no, está dormido el vecino, pobrecito, no voy a desvelarlo. No vaya a hacer y se enoje conmigo si lo desvelo. No, usted está viendo el peligro, que su casa está en llama. Usted va a golpear, usted le va a tirar piedras al sucín. Usted va a hacer toda la bulla necesaria para despertar a su vecino y decirle, estás en peligro, tu casa está en llama. Así es la proclamación del Evangelio. A sus amigos, familiares, vecinos, compañeros de trabajo. Tómese un café, invítelo a su casa. No necesita gastar tanto, no necesita pasar 6 meses, 1 año haciendo amistad con él. Solo use toda ocasión para predicar el Evangelio. Jesús una vez con una mujer samaritana comenzaron a hablar del agua, del pozo, de esto, del otro, y comenzó predicándole el Evangelio. Comenzó hablando de cosas naturales y después les habló de las cosas espirituales. Cuando Jesús resucitó a Lázaro, sí, hizo un milagro, una maravilla ahí, pero después usó eso para decir que Él era la resurrección y la vida. Los milagros que nosotros vamos a ir viendo en Hechos no eran simplemente demostración de poder, no. Cada una de esas maravillas tenía un propósito. Después de eso estaba la oportunidad de predicar el Evangelio. Así lo hicieron los apóstoles. Entonces, la proclamación del Evangelio es la iniciativa amorosa y consciente de la necesidad de mi prójimo. Yo entonces, en mí como creyente, está la responsabilidad de compartir el Evangelio con los demás. La proclamación del Evangelio también es la convicción obediente para ir. Para ir. Y decir, heme aquí, Señor. Miren, en el mundo hay, podemos decir así, 2 tipos de personas. 2 tipos de personas. Un incrédulo que rechaza el llamado e incluso las señales de Dios. Ese es como un mango celeque. Usted lo corta y si lo quiere poner a madurar no le va a servir para nada. Así. Pero también hay otros que tienen preguntas y desean conocer la verdad. Y ahí es donde usted es intencional y aprovecha la oportunidad para poder compartir el Evangelio.
ese sería como un mango sazón, que usted lo corte, lo pone a madurar y a los 3 días se lo va a comer sabroso. Hay personas, por muy amable o por muy fuerte que ustedes les hablen, no van a querer nada con Dios. Pero aún así, mi llamado, tu llamado, es ser fiel y obediente. Porque un día esa persona no va a tener ninguna excusa de que no escuchó. Y usted fue obediente, fue fiel al llamado que Dios le hizo. Entonces, por esos que están esperando, que tienen preguntas, que desean conocer la verdad, por eso es que nosotros, y por eso es que Dios está trabajando ya en sus corazones. Y entonces nosotros debemos ser fieles, debemos ser valientes para poder predicar el Evangelio de Jesucristo. ¿Qué es lo que causó la llenura del Espíritu Santo en los creyentes? Les dio poder para poder testificar, les dio valor, les dio la capacidad. Y aquí vemos un vivo ejemplo, o un verdadero ejemplo, en la predicación de Pedro. Amada iglesia, el libro de Hechos es un libro que nos anima a todos, que nos enseña a todos cómo la iglesia primitiva tuvo el valor, tuvo la convicción, fue consciente de la necesidad para ir y predicar el Evangelio. Eso es lo que nosotros vemos acá en el libro de Hechos. Por eso es importante que nosotros estemos meditando en este libro, porque es el inicio, como la inauguración, pues, de la era de la iglesia, donde los discípulos de Cristo fueron fieles, fueron obedientes, fueron llenos de convicción, sin temor a los demás, solo por amor a Cristo. Ellos entregaron su vida y compartieron el Evangelio con los demás. Eso es lo que nosotros debemos hacer también. Ese es mi llamado, tu llamado. Eso, lo que Pedro está haciendo entonces, es un ejemplo de una predicación cristocéntrica. Es Cristo el centro de todo. Una vez Jesús les dijo a los fariseos: ustedes estudian las Escrituras porque creen que en ellas encuentran la vida, porque creen que ellas les va a dar vida. Pero las Escrituras, dice, apuntan a mí, dijo el Señor Jesús. Ahí es Cristo. La historia bíblica, el personaje central, no es usted, no soy yo. Cristo no vino acá para cumplir mis sueños. Cristo vino acá para entregar su vida y para darme salvación, para librarme del poder de la muerte, para librarme de la condenación eterna y vivir para su gloria. El personaje central de las Escrituras es Cristo. Y eso es lo que nos está enseñando Pedro. Oremos. Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús, estamos delante de usted, Señor, y estamos tan agradecidos por lo que tu palabra nos enseña. Oro, Señor, para que tu iglesia, igual como lo hicieron los primeros discípulos, sea valiente, esté y actúe con convicción para poder proclamar el Evangelio, para poder compartir con los demás el Evangelio. Que cada día podamos crecer y ser conscientes, una conciencia amorosa de la necesidad que nuestros prójimos tienen. La necesidad de perdón, la necesidad de salvación, la necesidad de Cristo, Señor. Si no estamos siendo obedientes, estamos siendo desobedientes, valga la redundancia. Por eso, Señor, ayúdanos. Ayúdanos a ser fieles y obedientes para poder proclamar un mensaje cristocéntrico, el Evangelio verdadero y bíblico. Y que esta iglesia sea luz en medio de esta comunidad. Cada miembro de esta iglesia pueda ser luz también en el lugar donde se desarrolla cada día. Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús, muchas gracias. Amén. Amén. Que Dios les bendiga a todos, amados.